Sí, hoy vamos a hablar de esa película porque creo que hay mucho que decir y merece que alguien le haga un poco de justicia. Vous faisiez quoi à la gare? On va danser au concours. Putain, ça avec vous. Quoi? Creo que todos conocéis la historia que tiene detrás esta película. Todos conocéis lo que ocurrió, la que se armó cuando Netflix anunció el estreno de esta película en su plataforma con un póster muy desafortunado. La película está dirigida por Maïmoune Decouret. Siento mucho si no he pronunciado bien el nombre. Esta directora francesa muy joven seguramente dejó su película en las manos de Netflix con la mejor intención. Pero tenéis que saber que cuando un director deja en manos de Netflix su película no tiene el total control de cómo se presenta dicha película. Y desde luego en el caso de esta película de Guapis, la cual tiene un título en castellano que tampoco me gusta, creo que habría sido mucho más acertado llamarlo Monadas, que se acerca bastante más a la intención del título, pero bueno, eso es otro tema. Sabemos que el póster que se publicó pues no era, digamos, una imagen que represente de verdad lo que podemos encontrarnos en la película, y es que su póster original es el siguiente. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Hay que reconocer que la elección de Netflix con este póster no fue acertada. Desde luego intentaban llamar la atención y que la película resultara un poquito más comercial, entre comillas, pero se les fue de las manos. ¿Un error? Sí. No hay que indagar mucho para saber el origen de esta película, su póster original y además una entrevista con la directora publicada por Netflix que además está muy bien para entender cuál es el objetivo de la película. Eso antes de haberla visto, porque aquí entramos en el gran tema. La gente juzgó la película sin haberla visto. Todavía faltaba mucho para el estreno y poca gente podía haber visto la película, que se presentó en varios festivales pero que no estaba estrenada oficialmente. Aquellos que juzgaron la película básicamente por el póster que había publicado Netflix saltaron a la yugular de Netflix, de la película, y lo peor de todo, de la directora, que llegó incluso a recibir amenazas de muerte. ¿Os hacéis a la idea de lo increíble que es eso, recibir amenazas de muerte por una película que ni siquiera tiene la intención de ensalzar la pedofilia como muchos querían hacer creer? Lo más básico de todo, que me da mucha pena tener que explicar esto, pero una de las características que ha tenido el arte, desde que el arte, es provocar sensaciones. Provocar. Cuando tú ves una obra de arte, ya sea un cuadro, escuchar una canción o ver una película, lo normal es que ese arte quiera provocar una sensación en ti, ya sea buena, mala, regular, miedo, emoción, amor, lo que sea. Y muchas veces, cuando esa sensación que nos provoca una obra de arte es incómoda, hay algunos que se ofenden y se obcecan en esa sensación de ofensa y su reacción es atacar al artista, a la obra de arte. Total, no has entendido nada de lo que has visto. Cuando una obra de arte provoca una sensación incómoda, no es puramente para ofenderte a ti como ser humano, sino para que reflexiones, para que pienses por qué te ha ofendido y cuál es el objetivo de esa sensación que el arte te transmite. Solo tengo que poner de ejemplo al fantástico Banksy, que básicamente su arte se basa en la provocación. Y en este caso tenemos a una actriz muy jovencita que se llama Fatia Yusuf, que es la protagonista de la película y que se debate entre tres culturas diferentes mientras se hace mayor. Empezando por su cultura musulmana con todas sus tradiciones, siguiendo por una Francia moderna, es decir, un país occidental, y después la influencia de la imagen que se da de las mujeres en las redes sociales y en los videoclips. Esa imagen de éxito que puede tener una niña que está creciendo, que se está convirtiendo en mujer y que realmente no se conoce a sí misma y tiene que descubrir su propio camino. Aquí es donde entra ese grupo de amigas en el que se introduce, que bailan y hacen estos bailes sensuales que ni siquiera ellas entienden, porque lo único que hacen, como todos los niños, es imitar lo que ven.
¿Y qué es lo que ven? Pues que ese éxito que se les promete se consigue a través de esos gestos, de esos bailes que ni siquiera ellas entienden ni conocen las connotaciones sexuales que tienen, porque son niñas, no entienden lo que están haciendo en realidad. Esos bailes, por supuesto, son una imagen perturbadora y no son una manera de ensalzar estas acciones, sino de todo lo contrario, de denunciar que estas niñas están bajo la influencia de todas esas imágenes y que acaban imitándolas. Y por supuesto, el peligro que eso conlleva. Toda esta cultura de la cancelación es muy peligrosa porque gente anónima a través de internet que se ofende por ciertas cosas puede acabar con la carrera de un artista en minutos. Y esto es una auténtica barbaridad. Sobre todo teniendo en cuenta que esa gente se echó a la yugular de la directora sin siquiera haber visto la película. O incluso malinterpretándola después de verla. Y metiendo el dedo en la llaga diciendo que sí, que eso es una apología de la pedofilia. En serio, si veis la película... es que, en fin, qué pena. Toda esta cultura de la cancelación es una auténtica aberración. ¿Por qué os digo esto? Si tenemos en cuenta todos estos aspectos, os puedo hablar de otras películas que hemos tenido en el pasado y que con esta cultura de la cancelación no se habrían estrenado. Me explico. Voy a empezar por Pequeña Miss Sunshine, una comedia fantástica, maravillosa, con un cartel que es muy recordado, de hecho es prácticamente un icono del cine, pero ¿qué me diríais si os pongo otro fotograma como póster de la película? La cosa cambia, ¿verdad? Pues eso es un poco lo que ha pasado con esta película. La gente se ha lanzado en picado a por ella sin tener en cuenta lo que es la película y lo que representa. Podría hablaros de otras películas que son clásicos del cine que no se habrían estrenado por esta maldita cultura de la cancelación, como por ejemplo León el Profesional, la adaptación de Lolita o Taxi Driver, entre otras muchas. Esto de la cancelación es un horror, os lo digo así. De verdad, nunca juzguéis una obra de arte sin haberla visto, oído o sea cual sea el método artístico que se utilice. Y mucho menos amenacéis de muerte a una directora que lo único que hace es expresar su arte y que... espero que no, pero seguramente se haya planteado no volver a hacer ninguna película. La película no es mala. Está bien dirigida, tiene una protagonista muy buena y desde luego refleja una parte de la sociedad que no queremos ver, que asusta, que la influencia de estos videoclips y de las redes sociales es tremenda en estas niñas que todavía no se han definido y que no saben lo que tienen que hacer y que recurren a estos ejemplos. Seguramente habéis escuchado que muchas de las niñas que están creciendo ahora y que están en esa edad pues quieren ser influencers o quieren ser modelos en Instagram y ese tipo de cosas influyen muchísimo. El éxito que ven en esas mujeres muchas veces quieren imitarlo, sobre todo en edades en las que no es adecuado y que distorsiona mucho su visión del mundo y de la sexualidad. En el fondo, todo esto de la cultura de la cancelación yace en una hipocresía tremenda. ¿Por qué os digo esto? Lo digo porque tenemos a nuestro gran, famoso y queridísimo director Michael Bay, un director que todos sabemos que le gusta mostrar la imagen de la mujer de una manera un poco, pues bueno, sí sexualizada. Solo hay que ver sus películas de Transformers para darse cuenta de esos detalles, pero nosotros nos reímos y le aplaudimos. Sin embargo, cuando una directora hace una película en la que se denuncia esta sexualización de las niñas y de la influencia que tienen las redes sociales en las mismas, pues se le amenaza de muerte. ¿Veis la diferencia? Esto es la hipocresía de una sociedad que en vez de proteger a estos niños y de darse cuenta del peligro al que están expuestos, pues deciden atacar a esa persona que expone el problema. Que es una barbaridad. La película es una historia interesante, desde luego que te muestra lo difícil que es la infancia de una niña que se debate entre su cultura, su religión, la influencia de las redes sociales y de este mundo europeo y occidental moderno
que tiene ciertas expectativas a la hora de tratarse de las niñas y de las mujeres. Por supuesto, en esta película vais a tener escenas que son incómodas, porque es muy incómodo ver a una niña bailando de esa manera, desde luego. Pero la película tiene también muchísimas otras escenas en las que se explica perfectamente que estas niñas, cuando hacen todas estas cosas, no saben de lo que están hablando. No lo entienden porque son niñas de 11 años. Entonces, la película deja muy claro y explica muy bien cuáles son las situaciones de estas niñas y que esa influencia externa que reciben, pues ni siquiera ellas mismas la entienden, simplemente imitan un ejemplo de vida exitosa de esas mujeres que ven en redes sociales. Una historia que resulta muy bonita al ver a esta niña eligiendo cuál es su camino y desde luego haciendo una apología más bien de la libertad de la mujer para elegir cuál es su camino, cuál quiere seguir, por supuesto. Es una historia sobre el crecimiento, sobre la evolución, sobre conocerse a uno mismo, pero teniendo en cuenta que esas influencias externas son muy importantes. Desde luego, lo último que hace la película es una apología de la pedofilia. Si alguien ve eso ahí, es que tiene un problema, lo siento, pero es así. Para mí, la película Guapis, que me sigue sin gustar nada el título, es un 6. Creo que es una película que está bien hecha, con un planteamiento muy complicado y que esta mujer se ha atrevido a dirigir una película pues muy arriesgada, pero que representa muchas cosas que ella misma ha vivido creciendo en Francia y teniendo una cultura islámica. En fin, ¿qué más os puedo decir? Que es una película interesante y que si de verdad queréis conocer el significado de la película, que la veáis, que está disponible en Netflix. Y os pido que antes de caer en estas críticas viciosas hacia cualquier artista, juzguéis por vosotros mismos y tengáis vuestra propia opinión. Esta es la mía y, por supuesto, si habéis visto la película, me encantará saber vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero darle las gracias a Antonio Garci por hacerse miembro del canal, me ayudas muchísimo a seguir haciendo vídeos como este y por supuesto os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis y me ayudas muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad. Y si quieres colaborar un poco más, como ha hecho Antonio, pues puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Why you wanna hate me? 'Cause hate is all the world's even seen.